Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el sábado de la cuarta semana de Pascua. Continuamos escuchando el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy un poco como la consecuencia de lo que ha sucedido en los 2 días pasados, esta predicación del apóstol Pablo en la sinagoga. Y dice la lectura así: el sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como uno de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí escuchamos la lectura de Hechos de los Apóstoles de este día. Nos dedicamos a los gentiles. Esto es lo que dice Pablo a todos los judíos que se llenaron de envidia porque un montón de gente acudió a escuchar la palabra de Dios. Se llenaron de envidia. Entonces Pablo, teníamos que anunciaros a vosotros primero la palabra de Dios, pero como no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dirigimos, nos anunciamos a los gentiles. Fijaros, en vista de la oposición suscitada por los judíos en Antioquía de Pisidia, Pablo lo que hace es declarar que como ellos lo rechazan, se dedica a los gentiles. Y lo que hacen los judíos es declarar una persecución. Los acaban expulsando de su territorio y parten a Iconio. Pero esa persecución no es desatada de cualquier manera. Dice la lectura que incitaron a las señoras distinguidas, a las adoradoras de Dios, a los principales de la ciudad. Esto sigue pasando hoy, sigue pasando en la iglesia, ¿no? A veces la persecución viene porque se incita a otros a que la realicen. Y lo fundamental no es quién te persigue, porque eso, bueno, puede doler más o menos, pero lo fundamental no es quién persigue, lo fundamental es aprender a aceptar con sencillez, con humildad, con generosidad, la situación concreta que uno tiene delante, la palabra de Dios, para poder quedar llenos de la alegría del Espíritu Santo, como camino hacia la vida eterna, aunque haya dificultades, incluso la propia persecución. Porque nosotros hemos escuchado cómo los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo, aunque implicase persecución, que les expulsasen de aquel territorio. San Agustín dice que el vendaval que sopla es el demonio. Esto es lo propio de la persecución, que se opone con todos sus recursos a que nos podamos refugiar en buen puerto, que es Dios mismo. Pero es más poderoso el que intercede por nosotros, el que nos conforta para que no temamos y nos arrojemos fuera del navío. Por muy sacudida que perezca la dificultad o la persecución, en la barca no solo navegan los discípulos, sino el mismo Cristo. Por eso no nos apartamos de la nave, de la barca, de la iglesia, de la palabra de Dios, sino que vivimos rogando al Señor. Y cuando todo pueda fallar, la persecución sea más difícil, las dificultades más grandes, cuando el oleaje es más fuerte, el timón no funcione, las velas se rompan, cuando se haya perdido toda esperanza en la ayuda humana, lo que me quedará será el Señor, rezar al Señor, saber que Dios está conmigo, por eso uno no desmaya.
aunque le rodeen grandes peligros, porque no sé, nadie, me pueden quitar todo, pero la fe, la confianza en Dios, esto nos hace vencer todas las dificultades. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.